Bien, en esta porción de la clase lo que vamos a ver es lo relacionado a la selección de objetos. La selección de objetos tiene que ver justamente con la necesidad de seleccionar parte de nuestro dibujo para poder realizar, por ejemplo, modificaciones. Es decir, que vamos a necesitar hacer selección de objetos toda vez que estemos trabajando con este panel o con comandos que se encuentran dentro de este panel, particularmente, no necesariamente de manera exclusiva ahí. Pero sí, digamos entonces que con seguridad lo que está en este panel va a implicar selección de objetos. Para la selección de objetos, nosotros vamos a emplear la orden de borrado. Es lo que podemos ver que se ha activado en la ventana de comandos. Recuerden que la ventana de comandos es desde donde nosotros tenemos lo que diríamos el chat con el usuario. Aquí entonces nos está pidiendo que seleccionemos objetos y los modos de selección que tenemos y que seguramente han empleado ustedes hasta ahora es el de la selección directa, donde hacían un clic sobre cada objeto, ¿sí? O bien el de captura o ventana, que en esos casos ustedes hacían un clic en una zona que estaba libre de dibujo y entonces podían generar estas ventanas donde lo que obtenían es la selección de aquellos objetos que estaban completamente dentro de la ventana. Lo veamos nuevamente en este caso. Dijimos selección directa y hablábamos también de selección por ventana. Para eso hacemos la formación o la apertura de esta ventana que se particulariza porque tiene el contorno continuo y tiene asignado un color de relleno azul celeste. En este caso, entonces, esta ventana lo que va a hacer es permitirme seleccionar solamente al rectángulo, es decir, va a quedar seleccionado esto, pero no así la recta. ¿Por qué? Porque la recta tiene este tramo y este otro que están fuera de la ventana. Y lo mismo está pasando con el círculo. El círculo tampoco va a quedar dentro de la selección. Es decir, el modo ventana va a seleccionarnos todos los objetos que se encuentren completamente dentro de la ventana. Y que en este caso es el de la ventana implícita. Entonces, tenemos aquí, dijimos, solamente vamos a tener, mejor dicho, la selección del rectángulo. Vamos entonces a confirmar la esquina opuesta, aquí abajo a la derecha. Hacemos un clic y queda efectivamente seleccionado solamente el rectángulo. Un caso diferente, vamos a cancelar y llamar nuevamente a la orden de borrado. Un caso diferente se daba si es que la ventana se abría en lugar de ser de izquierda a derecha, la abríamos de derecha a izquierda, tanto hacia arriba como hacia abajo. En este caso, aunque la ventana solamente envuelve al rectángulo, van a quedar seleccionados todos los objetos porque en este caso va a capturarlo al círculo y a la recta también. La particularidad de esta ventana es que el contorno se observa con una línea de trazos cortos y se ha configurado el relleno con un color verde claro. Eso significa entonces que al confirmar la esquina opuesta, que sería aquí abajo a la izquierda, yo voy a tener la selección de los tres objetos y es lo que me está avisando acá en la ventana de comandos que va justamente haciendo el recuento de los objetos que van quedando seleccionados. De ese modo, entonces, al confirmar estaríamos borrando a los tres objetos. Ahora, tenemos hasta aquí tres modos de selección de objetos, pero existen varios más. Si nosotros activamos nuevamente la orden de borrado,
podemos ver que nos está pidiendo que seleccionemos dos objetos. Si en este momento nosotros ingresamos el signo de pregunta, damos Enter, aparece un listado donde vamos a encontrar, en primer lugar, uno que se denomina Window y que es el que está en primer lugar, dijimos, y también otro que está en tercer lugar y es el de captura. Hemos hablado entonces de captura cuando hablábamos de la ventana con el contorno de trazos cortos y que tenía configurado el color verde como relleno. En ese caso, Crossing lo que hace entonces es seleccionar todos los objetos que se encuentren total o parcialmente dentro de la ventana. En cambio, Window lo que está haciendo es seleccionarnos solamente aquellos objetos que se encuentren completamente dentro. Por eso, cuando hicimos el primer ejemplo de selección ventana, con la ventana que se formó con el contorno de trazo continuo, ahí había quedado solamente el rectángulo dentro, ¿sí? Y por eso el rectángulo fue el único objeto que quedó seleccionado en esa ventana. De manera que Windows selecciona todos los objetos que se encuentren completamente dentro de la ventana. De lo contrario, no son seleccionados. Ahora, estas dos opciones que acabamos de ver, funcionan de manera más estable, digamos así, o independiente de el modo en que formamos las ventanas si es que seleccionamos las opciones de W para Windows y C para crossing o captura. Lo veamos. Si seleccionamos la letra W, ingresándola por teclado, damos Enter y vamos a poder ver que tanto hacia la derecha, es decir, abriendo la ventana hacia la derecha, como abriéndola hacia la izquierda o hacia arriba, en ambos casos, siempre va a ser el modo ventana el que tenemos habilitado. Es decir, que va a ser independiente de el lado hacia el cual estamos generando la ventana. Entonces, bueno saberlo porque en algunos casos permite hacer una selección con más facilidad que si la tenemos que iniciar solamente desde izquierda hacia la derecha. Para decir que entonces, si nosotros a esta ventana la estamos abriendo tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, si hemos seleccionado la opción de W para Windows, vamos a poder seleccionar objetos que se encuentren dentro de la ventana, completamente dentro de la ventana. Bien, en este caso, por ejemplo, lo vemos ahí. Distinto es el caso si usamos la opción de captura. Fíjense que vamos a cancelar para activarlo nuevamente y observar el listado. Crossing con la letra C, ahora ingresado con la letra C, nos va a permitir que, aunque yo voy a abrir esta ventana de izquierda a derecha, donde antes era solamente el modo ventana, acá estoy realizando captura. Y va a hacer captura tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, obviamente hacia arriba a la izquierda o hacia arriba a la derecha. Siempre va a ser modo captura, sin importar el sentido de formación de la ventana. Entonces, en este caso, al hacer un clic en esta esquina opuesta, vamos a quedar con los tres objetos seleccionados. Y esto es justamente lo que aparece en la ventana de comandos indicado. Vamos a llamar nuevamente a la orden de borrado. Abrimos o desplegamos, mejor dicho, el listado de opciones. Aparece una opción que dice Last. Last, que aparece aquí con la letra mayúscula, nos va a permitir que podamos seleccionar el último objeto dibujado. Ingresamos entonces la letra L, damos Enter y justamente la recta que había sido el último objeto que habíamos dibujado es el que aparece seleccionado. Vamos nuevamente
a hacer la selección de objetos para borrado. Llamamos a la orden de borrado. En este caso lo hice llamando directamente desde la ventana de comandos. Voy a ingresar el signo de preguntas para tener el listado y aparece luego de last, crossing que ya lo vimos, aparece box. Box nos va a permitir que podamos hacer una selección por caja, haciendo un recuadro de todo lo que se encuentra dentro y que se puede seleccionar. Todo, a esto no lo vamos a ejemplificar, pero sí vamos a ejemplificar todo, porque es una opción que nos permite seleccionar todo lo que tenemos dibujado en nuestra área de trabajo, incluyendo a objetos que se encuentren en capas desactivadas. Cuando una capa tiene objetos y ella está desactivada, no son visibles, pero todo los va a incluir en la selección. Vamos a ver eso más en detalle luego cuando veamos capas. Ingresemos ahora la opción todo, como para ejemplificar, damos Enter y ahí está, simplemente por haber seleccionado a través de esta opción, tenemos todo lo que está dibujado seleccionado. Esto es muy bueno porque cuando hay objetos que están en zonas distantes, a veces del área de trabajo, nos garantiza de que han sido seleccionados justamente todos los objetos. Bien, cancelamos para activar nuevamente la orden de borrado. En este caso simplemente voy a dar Enter porque es el último comando que habíamos activado. Vamos con el signo de pregunta, damos Enter para poder ver el listado y aparece esta opción que dice Fence. Esta opción Fence lo que va a permitir es que podamos generar una poligonal que va a seleccionar solamente a aquellos objetos que se encuentren cruzados por esa poligonal. Vamos entonces a ingresar la letra F, damos Enter y nos pide que indiquemos el primer punto de esta poligonal. Bueno, vamos a hacer un clic acá, nos pide ahora próximo punto en la ventana de comandos. Bueno, voy a ir armando esta poligonal de esta manera. Esta poligonal dibujada hasta acá nos va a permitir entonces que queden seleccionados el círculo y la recta. ¿Está? De manera que entonces, si en este momento damos Enter, tenemos la posibilidad de confirmar la selección del círculo y la recta. Una particularidad para mencionar acá es que el Undo nos va a permitir que podamos redibujar paso a paso, ingresando la letra U, para, por ejemplo, hacer de nuestra poligonal un trazado diferente, digamos, para hacerle correcciones a la poligonal. Esto puede ser útil, sobre todo en aquellos casos donde ya hemos seleccionado o recorrido con la poligonal varios objetos y entonces volver a repetir esta selección puede ser mucho tiempo, puede llevar mucho tiempo adicional. Bien, en esos casos se puede en este caso emplear la opción de Undo. Bien, si nosotros damos Enter en este momento, justamente quedó entonces seleccionado tanto el círculo como la recta. Vamos a cancelar nuevamente, damos Enter para activar la orden de borrado y vamos a pedir el listado. Lo que sigue es W polígono, en este caso W polígono y C polígono están relacionados con Windows y con Crossing. La letra W justamente acá hace referencia a Windows, por lo tanto lo que estamos generando con esta opción es una poligonal en modo ventana. Y por otro lado, el que le sigue nos está permitiendo armar una poligonal en modo captura. Es decir, que en este caso la poligonal en modo captura va a seleccionarme todos los objetos
que se encuentren total o parcialmente dentro de la ventana, mejor dicho, de la poligonal en modo ventana, y por consiguiente, W polígonos va a ser que seleccione a todos los objetos que se encuentren completamente dentro de la poligonal en modo ventana. Bien, lo podemos ejemplificar. Vamos a ejemplificar WP, damos Enter y podemos armar la poligonal. ¿Está? Si quiero seleccionar a el rectángulo, puedo armar una poligonal de esta manera. Es un dibujo muy sencillo el que tenemos, pero esto puede ser muy útil en determinados casos. Bueno, al dar Enter, queda justamente seleccionado lo que se encuentre dentro de esa poligonal cerrada. El caso equivalente a esto sería el modo de poligonal en modo captura. Vamos nuevamente con el comando, listamos justamente los modos de selección, lo hacemos solamente para que lo vean ustedes, no hace falta listarlo cada vez, es decir que podrían ingresar simplemente sin pedir el listado, podrían ingresar por ejemplo CP y ya estarían listos para poder hacer la selección en, por poligonal en modo captura. Vamos entonces nuevamente a armar esta poligonal. Yo voy a hacer una poligonal similar a la anterior. Estoy encerrando al rectángulo, pero como estamos en modo captura, va a quedar seleccionado entonces no solamente el rectángulo que está completamente dentro, sino también el círculo y la recta que están parcialmente dentro de la poligonal y son capturados entonces en la selección. Damos Enter y ahí está efectivamente tres objetos que han sido seleccionados. ¿Sí? Vamos nuevamente, cancelamos para listar nuevamente y seguir con las opciones. Aparece una opción que dice grupo. Esto nos permite seleccionar objetos según al grupo al que pertenezcan. Esto es porque los dibujos se pueden categorizar por grupos. En ese caso entonces, haciendo uso del grupo al que pertenecen, esos objetos se pueden seleccionar directamente y muy rápido. Luego tenemos adicionar y remover. Aparecen acá dos opciones, adicionar y remover, que trabajan, digamos así, en conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a usar la opción de remover cuando necesitamos quitar objetos de una selección y para volver a seleccionar objetos vamos a necesitar emplear adicionar. ¿Cuándo sería el caso de usar esto? Supónganse que hemos usado la selección todo y con eso tenemos el total de los objetos seleccionados. Pero resulta que de toda esa selección nosotros necesitamos quitar algunos de ellos. Entonces ahí es donde ingresamos, si nos fijamos en el listado, vamos a ingresar la letra R para quitar algunos objetos de la selección. Entonces vamos con la letra R ingresada en la ventana de comando, lo hacemos por teclado, damos Enter y ahora estamos, fíjense, en condiciones de quitar objetos. Es lo que acá se está observando como remover objetos. En este caso, entonces, va a permitir que al hacer un clic sobre un objeto, por ejemplo la recta, la hayamos quitado de la selección. Luego podemos seguir con otros objetos, como sería este caso el círculo, y ya entonces tenemos a estos dos objetos quitados de la selección. Pero ¿qué pasa si decimos, resulta que la recta no la teníamos que quitar de la selección? Entonces ahí es donde interviene, lo vamos a listar nuevamente para que lo vean, la opción de adicionar. Es decir que la opción de adicionar la vamos a emplear después de haber empleado remover.
Por eso entonces, para poder agregar la recta, vamos a ingresar la letra A. Fíjense que ahora ha cambiado. En lugar de remover objetos, ¿eh? Dice seleccionarlos. Quiere decir que ahora puedo seleccionar de nuevo a la recta y así entonces ya las tengo seleccionadas nuevamente. Es decir, para poder conmutar entre el modo de remoción y el de adición de objetos es que empleamos justamente las opciones estas de remover y adicionar que tenemos aquí abajo. ¿Está? Bien, vamos a llamar nuevamente a la orden de borrado, vamos a listarlo, luego de remover aparece selección múltiple. Esto es para que en algunos casos tengamos la opción de selección de objetos en modo múltiple y esto es necesario en determinados objetos donde se necesita hacer algún tipo de edición en particular. Ya los vamos a ver en algunas opciones dentro de los mismos comandos, como por ejemplo en la edición de polilíneas. No vamos a ejemplificarlo, simplemente lo mencionamos así. Lo que sigue es la opción de previo, aquí aparece la letra P y termina la palabra de este lado por aquí. Lo que nos va a permitir hacer previo es poder seleccionar el mismo conjunto de objetos que hayamos seleccionado en una operación anterior, en una aplicación de algún comando previo. Es decir, supongamos que tenemos necesidad de mover tanto a la recta como al rectángulo porque nosotros queremos desplazarlo hacia la izquierda. Vamos a dar Enter y luego los cambiamos de lugar. Estos objetos han intervenido en esta orden. Si ahora nosotros necesitásemos hacer una copia de estos objetos, entonces estaríamos en condiciones de poder emplear la opción de previo para poder evitarnos el tiempo que implica seleccionar nuevamente esos objetos. Aquí se trata de dos objetos, es muy simple, pero cuando la cantidad de objetos es muy grande, esto puede ser un gran ahorro de tiempo. Vamos entonces, por ejemplo ahora, a hacer un copiado. Voy a ingresar por comando, por ventana de comando, simplemente para que lo puedan visualizar mejor. Y vamos entonces con el signo de preguntas, fíjense, voy a emplear ahora sí previo. Como en la selección previa lo empleé a los objetos, digamos, he seleccionado a la recta y al rectángulo, ahora previo los va a tomar en cuenta a ellos justamente y me va a permitir que entonces pueda realizar la copia de estos dos objetos a esa nueva ubicación, ¿está? Y simplemente ya los tuve seleccionado con haber usado esta opción previo. Sigamos con la orden de borrado. Vamos a ver el listado nuevamente. Aparece acá el undo, es decir que si yo ya he seleccionado algo, puedo volver atrás. Es decir, esto sería simplemente en el caso de que, por ejemplo, haya seleccionado al rectángulo, a la recta, pero resulta que la recta no la quiero seleccionar. Ahí es donde puedo ingresar la letra U en la ventana de comandos, dar Enter y quitar, es decir, deshacer la selección de la recta para continuar entonces en cambio con el círculo. Vamos con las otras opciones. Llamamos a la orden de borrado, signo de preguntas para ver el listado. Aparece el modo automático, no lo vamos a desarrollar, esto tiene que ver con algunas características que pueden emplearse en programación. Lo mismo también simple,
esta opción nos permite hacer la selección de un objeto y pasa directamente a ejecutarse la orden. No lo vamos a más que mencionar. Aparece aquí una opción que se llama subobjeto y esto es lo que nosotros vamos a poder emplear en el caso de aquellos casos donde tengamos necesidad de quitar parte de los objetos componentes de un dibujo compuesto. Por ejemplo, sería el caso de algo que ya hemos visto y, por ejemplo, lo vamos a poder ejemplificar. Vamos a eliminar esta parte acá arriba. ¿Se acuerdan de la orden de polígono? Donde tenían la posibilidad de indicar el número de lados, un centro, para el caso de un polígono que vayan a construir, ahí en este caso podían indicarle si iba a ser inscripto o circunscripto, lo vamos a hacer inscripto, ¿está? Y si queremos que esto resulte en una posición determinada, por ejemplo, acá yo podría dar las coordenadas de arroba 50 en X y 0 en Y. Damos Enter y yo generé este polígono. Si quiero hacer el borrado de parte de uno de los lados de este polígono, puedo ahí entonces emplear la orden de borrado. Voy a ingresar por teclado la letra E simplemente para activar el comando de borrado. Voy a activar el listado para que lo puedan visualizar. Aquí está subobjeto. Yo podría emplear SU para poder pedir la remoción de ese objeto o de ese lado solamente del polígono. ¿Está? Podría también volver atrás con la selección y otra vez indicar subobjeto, ¿está? Para poder cambiar la selección. Pero me va a permitir que yo seleccione objetos completos, digamos en este caso este tramo completo y no parcialmente, una parte del polígono, sino todo el lado. Bueno, en este caso, al confirmar, queda borrado ese lado. ¿Y esto por qué es algo característico? Porque acá tenemos un objeto que el polígono es un objeto compuesto. Es decir, que subobjeto va a funcionar para poder eliminar objetos de un objeto que sea compuesto, es decir, generado o conformado por objetos simples. ¿Está? Fíjense, si hacemos ahora la selección, es todo un objeto compuesto por objetos simples. Bien, esto sería entonces lo que tenemos en cuanto a selección. Quedaría por mencionar el último. Vamos con el borrado y el listado. Dice objeto. Esta opción lo que nos va a permitir es que seleccionemos un objeto en particular para hacer la selección y ya queda definido el objeto que va a ser borrado. Simplemente en estos casos es un modo de selección que se emplea también muchas veces como modo de programación más que nada. Al haber seleccionado de esa manera es prácticamente como haber empleado un modo de selección directa. Bien, damos Enter y podríamos quitar ya o haber eliminado de esa manera ese polígono. Bien, eso es en cuanto a los modos de selección de objetos. Si hay alguna pregunta en particular, la pueden hacer como siempre en los foros, pero
Bien, esto más tiene importancia por los modos disponibles a fin de que los conozcan y sepan que pueden emplearlos cuando en algunos casos les pudiera hacer falta. Bien, eso es todo entonces lo que corresponde a selección de objetos.